Bueno, buenos días. Nosotros vamos a presentar primero un caso clínico de un paciente que está internado en clínica médica de Maturia y después la doctora va a dar, digamos, lo que es la teoría. Es un paciente masculino de 13 años de Corrientes Capital, previamente sano, que ingresa el día 12 de febrero de este año en la emergencia y a la clínica pasó el día 14. Como motivo de consulta, el paciente consulta por una hematuria macroscópica y según lo que es el antecedente de enfermedad actual, vemos de que, según el relato propio y de la madre, mientras él se estaba bañando, encontró, digamos, un episodio de hematuria, por lo cual concurren al servicio de emergencia. A la anamnesis, digamos, niega disuria, poliaquiuria, algún tipo de traumatismo o fiebre. Al examen físico vemos una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria normal, temperatura normal, un peso adecuado para su edad y lo que vendría a ser entre 22 y 25 es lo normal, según el libro de CIMES. Bueno, la tensión arterial 122/85 para un P95 de, a ver, espera, no sé si se ve bien. Sí, para un P95 de 125/85. El paciente, según el examen físico, se encontraba en regular estado general, clínica y hemodinámicamente estable, afebril, normo hidratado, normo perfundido, con palidez generalizada, buena entrada bilateral de aire, sin ruidos patológicos agregados, R1 y R2 normofonéticos, silencio impresionan libres, relleno capilar conservado, pulsos periféricos simétricos y palpables, un abdomen blando, depresivo que impresionaba no doloroso, puño percusión negativa, ruidos hidroaéreos presentes y una diuresis positiva. Y según el examen físico al ingreso, no se constata hematuria, digamos, a su ingreso. Se asume como una hematuria en estudio, se evalúa, se realiza laboratorio de ingreso, examen de orina, urocultivo y se realiza interconsulta con el servicio de urología, quien solicita una ecoabdominal y una tomografía de abdomen y pelvis. Según lo que son los informes verbales de dichos estudios, venían todos dentro de lo que es los parámetros normales, al igual que la orina y el urocultivo, el urocultivo estaba en estudio. Después, por presentar registros hipertensivos, se hace interconsulta con el servicio de nefrología, quien solicitó control de diuresis, balance y control de TEA por turnos, y serología ampliada C3, C4, ASLO y éxodo de fauces. Por lo que después se solicita el pase a clínica médica. Bueno, bueno, el día 15 de febrero se recibe, bueno, el 14 de febrero en realidad, se recibe al paciente en el servicio de clínica médica, es ingresado durante un fin de semana. El día 15, por guardia, se constata un nuevo registro hipertensivo que fue de 160 a 100, con el cual se realizó comunicación con el servicio de nefrología, quienes sugirieron iniciar medicación con amlodipina a 5 miligramos cada 12 horas. Y ese mismo día también se le realiza una tira reactiva de orina que ya informaba de hematuria negativa y un índice de una micción que informaba de creatinina proteinuria de 0,1. El 16 de febrero, bueno, todavía fin de semana, se recibe un laboratorio de control y se realiza una nueva comunicación con el servicio. Ahí, bueno, se le volvió a presentar al paciente y se indicó el aporte hídrico total a necesidades basales. Se realizó otra orina de control que también informaba hematuria negativa, o sea, una tira de control. El día 18, bueno, ya por sala, se disminuye la dosis de amlodipina a 5 miligramos día. Durante todos estos, digamos, estos días, en los controles el paciente manejó la TA dentro de su rango, digamos, dentro de su P. Además, el día 19, bueno, en búsqueda de causas de hipertensión, se realizó interconsulta con el servicio de cardiología para valorar lo que es una posible coartación de aorta. Antes de eso se valoró lo que es la presencia de soplos, que el paciente no presentaba, se tomó la TA en los 4 miembros, que era normal, y se palparon los pulsos, que también eran normales. Se hizo un ecocardiograma también que, bueno, que descartó que sea una coartación y, bueno, se siguió con los demás controles, digamos. Ese día también se recibió el resultado del urocultivo del día 13, el de 12 había informado negativo, que informaba positivo a un Staphylo aureus, sí. Y, bueno, que era sensible a cefalexina, por lo cual se inició antibiótico terapia con cefalexina.
Además, se había realizado una orina de 24 horas que informó una proteinuria en rango significativo, con lo cual nuevamente se comunicó con el servicio de nefrología, quienes, bueno, sugirieron daño renal y seguir estudiando causas de una posible hipertensión asociada a una causa renal. Por lo cual, bueno, con esos estudios nos sugirieron que hagamos un ecodoppler renal, que es lo que está pendiente de hacer todavía, que ya se pidió en dirección. Además, se evaluó por la parte del día 20 por la parte de oftalmología en busca de edema de papila, daño de órgano, lo cual fue normal. Y bueno, el día 20 además se suspendió lo que es la amlodipina y bueno, desde ese día el paciente maneja la STA dentro de su rango. Además, bueno, eso, y volvió a salir una orina de 24 horas con otras, con más estudios, digamos, con más cosas, para lo que es hematuria, lo que es calciuria, fosfaturia, uricosuria, y bueno, otra vez creatininuria y proteinuria. Y en búsqueda de otras causas de hipertensión, como las que sean endocrinas, se pidió lo que es para hipertiroidismo como otra causa de hipertensión, y además, como una causa inmunológica, también se pidió todo lo que es colágenograma. Y bueno, el paciente sigue internado, por eso todavía no tenemos eh, definitivo, ¿no? Bueno, la idea de que ellos den el caso clínico era como para ver qué hicimos mal. La idea, lo que me gustaría es que por ahí o anoten o traten de recordar qué cosas le hicimos a este paciente en relación con lo que vamos a hablar ahora y qué cosas nos faltó. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de hematuria. La hematuria es la eliminación anormal de glóbulos rojos por orina. Normalmente nosotros no deberíamos eliminar glóbulos rojos, ni hemoglobina en la orina. Es el segundo motivo motivo de consulta más frecuente en nefrourología. El primero es la infección urinaria y puede ser la expresión clínica puede ser la expresión de un cuadro clínico menor o bien ser la manifestación de enfermedades renales o del tracto urinario. La podemos clasificar a la hematuria según el momento de aparición, según la cantidad de hematíes, según la duración, origen, sintomatología. Según el momento de aparición, la hematuria puede ser inicial, terminal o total, y en base a eso podemos ubicarlo en lo que es el tracto urinario y ubicar de dónde puede venir el origen. Si es inicial, puede ser de origen uretral, terminal del cuello vesical y total, o sea, en todo el acto de la micción, puede provenir del riñón, del tracto superior o de la vejiga. Según la cantidad de glóbulos rojos, puede ser microhematúrica o macrohematúrica. Según la duración, puede ser persistente o transitoria. Las persistentes son las que se encuentran más allá de los 6 meses y eso se diagnostica con muestra de orinas separadas entre 2 a 4 semanas. Según el origen, puede ser glomerular o extraglomerular y según la sintomatología, bueno, puede ser sintomática o asintomática. Bien, las causas de hematuria. Tenemos que tener en cuenta que la hematuria va a aparecer, puede ser la causa de sangrado de cualquier parte de lo que es el sistema urinario, puede ser la hematuria desde origen glomerular hasta la uretra. Hay diferentes causas de la hematuria, la gran mayoría de las causas suelen ser benignas y no hay un compromiso renal, y pueden ser solamente la única expresión de una patología o acompañarse de otros síntomas. Es importante que nosotros podamos saber de dónde viene el origen para evaluar el posible diagnóstico, complicaciones y tratamientos.
Dentro de las causas más frecuentes, ahí yo le puse la subrayé, tenemos las de origen glomerular, la causa más frecuente es la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica, le sigue las postinfecciosas, que son causadas por otros gérmenes como el neumococo, el estafilococo, otros virus. Después tenemos las glomerulonefritis membranoproliferativas, el síndrome nefrítico primario y la nefritis con depósitos mesangiales de IgA. Dentro de lo que son las enfermedades sistémicas, o sea, con compromiso sistémico, tenemos que pensar en el síndrome urémico hemolítico, en el lupus, en las vasculitis. Las enfermedades que son hereditarias, que hay un compromiso familiar, tenemos la enfermedad de membrana basal delgada, la enfermedad renal poliquística, el síndrome de Alport. Dentro de las enfermedades del tracto urinario, las más frecuentes son las infecciones urinarias, los traumatismos, las litiasis, y de las que están agrupadas como misceláneas tenemos la hipercalciuria, la hiperuricosuria, la trombosis venosa renal, que es muy frecuente en el recién nacido y en los lactantes. ¿Eh? Trombosis venosa renal, no sé qué dije. Y también acá tenemos los ejercicios intensos y prolongados. Bien, tenemos que realizar un adecuado interrogatorio, un extenso examen físico, que con la ayuda de los exámenes complementarios podemos determinar en la mayoría de los casos el origen de la hematuria. Es muy importante determinar los falsos positivos, o sea, aquellas orinas que aparecen coloreadas que no tienen que ver con la presencia de glóbulos rojos. Y dentro de esas causas de falsos positivos tenemos la presencia de hemoglobina libre, como la hemoglobinuria que aparece, por ejemplo, en las situaciones de hemólisis, como la fiebre. La presencia de mioglobina, que es por la lisis tumoral, que aparece, por ejemplo, en los ejercicios intensos, en las convulsiones, en las miositis. Las soluciones antisépticas como el yodo, orinas muy alcalinas con pH elevados mayores a 9. Y dentro de los falsos negativos, que son ya los casos excepcionales, tenemos orinas muy concentradas, es decir, los falsos negativos serían orinas que no parecen que tienen hematuria. Orinas con pH muy ácidos, menores a 5, proteinurias mayores a 5 gramos y tratamientos como por ejemplo con vitamina C. Acá hay otro cuadro en el que según el color de la orina nos vamos a plantear las diferentes causas. Y entre algunos de ellos, bueno, tenemos el amarillo intenso, que las causas pueden ser orinas concentradas, bilirrubina, consumo de alimentos, el color rojizo, la hematuria, la hemoglobinuria, la mioglobinuria, también el consumo de alimentos como la remolacha, por ejemplo, o fármacos como la rifampicina. Colores naranja también nos pueden hacer pensar en bilirrubina, fármaco también, o cristales de ácido úrico, que es muy frecuente en el recién nacido. Color marrón pardo, las hematurias, otros fármacos como la nitrofurantoína, color negro, que por ahí no es tan habitual, yo nunca vi una orina negra, puede estar asociada a fármacos, hematurias también. Azul verdoso, también por infecciones, por ejemplo, por pseudomonas, fármacos. Las orinas turbias, puede ser por piuria, fosfaturia. Las incoloras pueden ser por poliuria, uso de diuréticos o aumento o consumo excesivo de líquidos. Entonces, ¿qué vamos a indagar en el interrogatorio? Lo que recién estábamos hablando en cuanto al color de la orina. Vamos a preguntar también si es una hematuria inicial, si aparece en toda la micción, si al finalizar la micción, antecedentes de traumatismos, si fueron orinas con coágulos, cuánto duró el episodio, si hubo antecedentes de episodios similares, si hay otros síntomas asociados como el dolor miccional, dolores cólicos, lumbalgia, cuadros respiratorios, y antecedentes familiares de episodios similares en otras familias, antecedentes de litiasis, antecedentes de tumores, de enfermedades renales o pacientes que hayan requerido diálisis. En el examen físico vamos a buscar la presencia de hipertensión,
edema, fiebre, exantemas, dolores articulares, oliguria. Bien, y en base a esto, vamos a clasificar a la hematuria según el sitio de ensangrado, si es renal o de las vías urinarias, y dentro de las renales puede ser glomerular o tubular, según la duración transitoria, que aparecen ocasionalmente como en la glomerulonefritis, recurrentes como en la nefropatía por IgA, y persistente, que se encuentra en todas las micciones, como en la enfermedad de Alport. Y según la forma de presentación, como habíamos dicho anteriormente, si se presenta como monosíntoma, o sea, solamente la hematuria, o asociada con otras anormalidades clínicas o de laboratorio. Bien, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho sobre según el sitio de sangrado, si son glomerulares o de las vías urinarias, y teniendo en cuenta todas las otras características que habíamos hablado, podemos más o menos orientarnos si el sangrado es glomerular o de las vías urinarias. Teniendo en cuenta el color, las hematurias de origen glomerular suelen ser marrones o orinas pardas oscuras, en algunas ocasiones suelen ser rojizas. Ese color es más bien de las hematurias del tracto urinario, el rosado o el rojo intenso. El refuerzo inicial suele estar presente en las orinas, las hematurias del tracto urinario. Generalmente cuando el refuerzo es inicial, o sea, cuando la hematuria aparece al iniciar la orina, nos puede hacer pensar en sangrados de la uretra anterior, y cuando el refuerzo es posterior, pensar en sangrados de la uretra posterior o vejiga. Los coágulos no están presentes en las hematurias de origen glomerular. Los cilindros hemáticos, generalmente cuando aparecen en la orina, nos confirman que la hematuria es de origen glomerular, ya que no están presentes en el tracto urinario. La dismorfia eritrocitaria, que es la deformación de los glóbulos rojos cuando pasan por la membrana del glomérulo, aparecen en un alto porcentaje en las de origen glomerular. Hay que pedirlas porque no siempre nos informan en el laboratorio. Los acantocitos, que también son otros glóbulos rojos que perdieron su forma bicóncava y tienen protuberancias, suelen ser diagnóstico de las hematurias glomerulares. Y la proteinuria suele ser frecuente también en las glomerulares, no así en las del tracto urinario. Un dibujito para que se acuerden de la forma normal del glóbulo rojo, que es la A. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hablamos sobre si la hematuria es de origen glomerular o no, si se acompaña de otros síntomas o no, son los que nos va a permitir hacer un diagnóstico. Y acá les puse cómo deberíamos estudiar la orina, y por eso quería que recuerden el caso clínico que les presentó. Entonces, si tenemos un paciente con hematuria, proteinuria y dismorfia eritrocitaria, tenemos un paciente que tiene una hematuria de origen glomerular. La causa más frecuente de las hematurias glomerulares son las glomerulonefritis agudas post-estreptocóxica. Entonces, debemos pedir en ese paciente función renal, complemento y el ASLO. En el caso de que sea positivo, confirmamos el diagnóstico, y en el caso que sea negativo, tenemos que avanzar con los estudios y pedir ecografía. La ecografía lo que nos va a ayudar es a ver la anatomía renal y a detectar algunas anormalidades en el caso de las uropatías. Si la ecografía es normal, tenemos que avanzar en el estudio e interrogar sobre casos similares familiares de primer grado, y solicitar las orinas. En el caso de que sea positivo, tenemos que plantear en un futuro hacer una biopsia renal para poder hacer el diagnóstico de enfermedad de membrana basal delgada o enfermedad de Alport. La enfermedad de Alport se acompaña de otros síntomas, que eso después lo verán ustedes. Y en el caso de que el paciente no tenga antecedentes familiares de primer grado con hematuria y se trate de una hematuria recurrente o persistente, como habíamos hablado, también se tiene que plantear la biopsia renal para poder llegar al diagnóstico de una probable nefropatía por IgA. La nefropatía por IgA es la hematuria glomerular recurrente o persistente más frecuente, glomerular. En el caso de que no sea una hematuria glomerular, es decir, no tenga proteinuria, no haya dismorfia eritrocitaria, sea de origen del tracto urinario,
la causa más frecuente son las infecciones urinarias, como habíamos dicho, entonces tenemos que pedir un urocultivo. El urocultivo es positivo, tenemos el diagnóstico, y si es negativo, ya tenemos pedido la ecografía es patológica, tenemos que estudiarlo como uropatías, en el caso de las estenosis ureteropiélica o los megauréteres, tumores, litiasis, poliquistosis. Podemos o no pedir una radiografía que también nos va a ayudar en el caso, por ejemplo, que tenga litiasis. Y si todo esto es normal, tenemos que seguir por las causas misceláneas, que serían la calciuria, la uricosuria, que son las causas más frecuentes de hematuria de origen no glomerular, que generan hematurias recurrentes o persistentes. Y si todo esto es normal y el paciente sigue con hematuria, volvemos a plantearnos la biopsia renal. Bueno, ¿cuáles serían las indicaciones de biopsia renal entonces en el caso de una hematuria? Que la hematuria sea recurrente, glomerular, sin diagnóstico, la hematuria que se asocia a proteinuria significativa, la hematuria con complemento bajo y la hematuria con antecedentes familiares de enfermedades renales crónicas o hipoacusia. Bien. Bueno, hasta ahí hematuria. Ahí tenemos alguna consulta, pregunta. Bueno, eso vos lo descubriste estando internado. En realidad, la hematuria en sí sola en este paciente no requería internación. Por eso lo habíamos dejado en observación 24 horas por los registros hipertensivos que tenía, y si pasaba normal, o sea, los registros se normalizaban, se podía ir. Pero constataron en la emergencia que esos registros se mantuvieron y de hecho aumentaron. En teoría, en este paciente en particular, los registros de TA eran más elevados que los que me habían presentado a mí en su momento. Por eso, el paciente se interna en clínica, porque aparte de esa hematuria, que si bien la hematuria sola, aislada, no tiene criterios de internación, este paciente además tenía hipertensión. Y ahí es en donde, cuando ustedes hicieron la interconsulta con nefrología, pidieron la internación y solicitaron una serie de estudios haciéndonos pensar en esto, en el síndrome nefrítico. O sea, en tu paciente el criterio de internación sería la hipertensión, no la hematuria.